Estamos en Semana Santa y por eso el tema de hoy se titula El ladrón de la cruz. 4 grandes afirmaciones, basado en el libro de Lucas, en el capítulo 23, versículo 41 al 42, que dice: Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 jóvenes fueron enviados por una empresa a cierta ciudad para ofrecer calzado en esa ciudad. Después de ver que toda la gente de ese lugar no usaban zapatos, uno de ellos llamó y dijo: por favor, no envíen calzado porque aquí nadie los utiliza. Mientras tanto, el segundo trabajador llamó diciendo: manden la mayor cantidad de zapatos porque aquí hay gran necesidad. 2 personas mirando la misma situación en el mismo lugar, pero su reacción fue tan diferente una de la otra. Su comprensión de la situación fue tan diferente uno de la otra. Lo mismo sucede cuando el Señor Jesucristo murió. Allá en el Gólgota, hubieron 2 personas que fueron crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, 2 malhechores. Habían cometido muchos delitos, ambos eran juzgados ahí, ambos estaban en la cruz, ambos estaban sufriendo las consecuencias de sus actos, ambos estaban a la misma distancia uno del otro, ambos habían visto a Jesús, ambos habían escuchado sus oraciones, ambos estaban ahí pagando por sus culpas. Ambos fueron rechazados por la sociedad, pero su reacción fue totalmente diferente. Cuando vieron y escucharon a Jesús, uno creyó y el otro no. Uno se arrepintió y el otro se burló. Y ambos murieron, pero uno fue al paraíso y el otro fue al infierno. 2 personas en el mismo lugar, ante la misma circunstancia, con las mismas oportunidades, pero terminando tan distantes uno del otro. Lastimosamente, así sucede ante el Señor Jesucristo. Pero hoy vamos a enfocarnos en 4 cosas importantes con este malhechor que creyó. En primer lugar, él dice lo siguiente, en voz muy fuerte: ningún mal hizo. Primero, la más grande comprensión del Señor Jesucristo: ningún mal hizo. Las autoridades le habían condenado, lo habían declarado culpable. El pueblo gritaba: crucifíquele, crucifíquele. Los soldados le azotaron porque creyeron que él era culpable. Todos estaban ahí, los gobernantes de la ciudad, todos decían: es culpable y hay que matarlo, tiene que ser crucificado. Pero este hombre, en poco tiempo que vio a Jesús, en ese momento crucial, miró y se puso en contra de todos los soldados, la multitud y la gente. Y en voz fuerte proclamó: ningún mal hizo. ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Por qué llegó a esa comprensión tan grande de Jesús? Él no había leído, no había estado en la sinagoga, no había estado educado en cosas religiosas por mucho tiempo. Solamente hubieron 3 cosas que en un poco tiempo él pudo ver. En primer lugar, escuchó la oración de Jesús que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, él leyó la inscripción seguramente que decía ahí: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pero en tercer lugar, tal vez volviéndose con mucho esfuerzo, vio ese rostro inmaculado y puro del Señor Jesucristo. Fue suficiente para llegar a una conclusión tan tremenda, a una comprensión tan grande, y cuando vio ese rostro inmaculado y puro, vio esa pureza de su alma, y él dijo en voz fuerte: ningún mal ha hecho. Aunque todos le acusen, aunque todos le miren mal, aunque todos estén en contra de él, él se puso del lado de Jesús y dijo: este hombre ningún mal hizo. Cuán grande comprensión de Jesús. En segundo lugar, vemos la más grande comprensión de sí mismo.
Sus palabras son: nosotros justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, antes de contemplar a Jesús, antes de escuchar su oración, seguramente este hombre se justificaba. Seguramente decía: esto es muy severo para nosotros. Hemos cometido pecados, pero no tanto para merecer la cruz. Seguramente se justificaba diciendo: otros han cometido más grandes pecados que yo, y tendría suficiente razón de repente para justificarse, como hacía el fariseo en otro capítulo de Lucas. Pero cuando este hombre miró a Jesús, simplemente se vio indigno, pecador, sucio e inmundo. Y vio que lo que merecía, a pesar que el castigo era severo, dijo justamente: lo merezco, lo merezco. Cuando nosotros nos comparamos con los demás, cuando nosotros nos comparamos con otros seres humanos, tendemos a justificarnos. Decimos: sí, yo he mentido, pero no tanto como aquel. O yo he hecho mal, pero no tanto como la otra persona. Cuando nos comparamos con otros, nosotros nos sentimos orgullosos, mucho más buenos que los demás. Pero no tenemos que compararnos con otros seres humanos. Debemos de mirarnos con Jesucristo. Y cuando nos miremos y nos comparemos con Jesucristo y vemos la pureza y la santidad de Él, diríamos: realmente soy indigno, soy pecador y merezco el castigo del infierno y del pecado, merezco todo esto. Cuando nos comparamos ante Jesús, no hay nada de justificación. Tendremos la más grande comprensión de nosotros mismos. Y diremos como David: en pecado me concibió mi madre, soy hombre pecador. Tremendo. Tercero, la más grande fe de este malhechor, la más grande muestra de fe. Mire, él dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una oración pequeña pero llena de sustancia. La oración no está dirigida al Padre como nos enseñó Jesucristo. Está dirigida hacia Jesucristo. Pero en este momento Jesucristo estaba agonizando, Jesucristo estaba sangrando, Jesucristo estaba débil y pronto pasaría hacia la tumba. Jesucristo estaba a punto de morir. Pero eso no nubló la fe de este hombre. Este hombre miró a Jesús, pero no miró la tumba, miró mucho más allá de la muerte, miró mucho más allá de la tumba, lo miró más allá, victorioso, viniendo en su reino. Y él lo miró con esa fe que traspasa los límites de la muerte, como el vencedor. Y él dijo: tú vas a reinar. Esto no es el final para ti. La muerte no es el final, la tumba no es el final, la cruz no es el final. Tú eres rey y tú reinarás y vendrás en tu reino. Y cuando eso suceda, por favor, acuérdate de mí. Y en esta oración de este hombre no hay duda, hay seguridad de: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremenda fe, que traspase los límites de la muerte y ver a Jesús no agonizando solamente, sino verlo viniendo en gloria más allá de la muerte. Qué maravilloso. Y ante esa muestra de fe, recibe la más grande consolación que cualquier ser humano puede recibir. Jesús le habla y le dice: tú me has hablado, tú me has escuchado, tú has creído en mí y tú crees que la muerte no es el final para mí y estás en lo cierto. ¿Crees que soy rey y que vendré como rey? Estás en lo cierto, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que está muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús: en este momento final nos hemos encontrado, pero a partir de hoy nos tomamos de la mano y te prometo que nada nos podrá separar. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos podrá separar. Estarás conmigo, te lo prometo, le dijo Jesús.
Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Te has encontrado conmigo y no te separarás de mí jamás. Y te prometo que estarás conmigo, no con un ángel, conmigo, estarás conmigo. ¿Pero dónde? En el paraíso, en la felicidad. Y solamente le dijo esto: lo estarás ahora, no en el futuro, no mañana, sino ahora. ¡Qué tremenda bendición para este hombre! Este hombre que estaba a punto de partir de esta tierra, en el último segundo de su vida, tuvo la comprensión más grande de Jesucristo. Lo vio como el ser más puro del universo. Se comparó con él y se vio indigno y pecador. Tuvo la más grande comprensión de sí mismo y tuvo la más grande fe que traspasa las fronteras de la muerte y recibe la más grande consolación de parte de Jesucristo. Estimado amigo, esta gran consolación también puede ser tuya si pones tu fe en aquel Jesús que murió, fue sepultado y resucitó. Él es el Rey y este Rey vendrá para llevar a su pueblo muy pronto, para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Por qué no aceptas a Jesús y recibes la más grande consolación? Bendiciones, amigo.